La verdad noté mucho la diferencia utilizando estos dos productos, pero ya los vamos a ver más a fondo porque tengo algunas cosas buenas que decir y algunas cositas ahí de cada uno. No es que haya notado milagros ni nada por el estilo, pero sí son muchas cositas interesantes. Este que es el champú para cabello fino y este sí tienen las puntas secas. Y no es porque estén de moda ni nada parecido, porque la verdad creo que no están de moda, sino fue por pura casualidad, pero ya lo vamos a ver. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos para el cuidado del cabello, no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Así que vamos a comenzar con el champú. Este es del L'Oréal de Elvive. Bueno, aquí en Francia se llama así. Y vamos a leer qué dice la etiqueta. Dice eficacia desde la primera aplicación. También dice que, bueno, que es una botella nueva renovable. Dice champú volumen, aquí en la parte de abajo. Y acá dice que engruesa instantáneamente el cabello. Es para cabello fino con falta de volumen. Entonces la misma etiqueta lo dice que es para cabello fino y que hace falta volumen. Por ejemplo, para el mío queda súper bien porque precisamente estaba buscando algo como eso para mi cabello y para que me diera un poco de volumen, porque el que estaba utilizando era un champú de coco, pero sentía que me la aplastaba un poquito. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice directamente la página de L'Oréal sobre este producto. Dice, esperen, dice champú volumen enriquecido con Philoxan para cabello fino y sin volumen. Aporta cuerpo y volumen a tu cabello fino para un efecto de engrosamiento inmediato y una acción duradera y acumulativa. Resultado, lavado tras lavado, tu cabello se vuelve más grueso. Y la verdad llevo utilizándolo algunos días. No sé si desde acá se pueda ver que en verdad lo estoy utilizando. Vamos a ponerle un poquito de luz. No, creo que menos. Pero bueno, ahí se ve como lo que llevo ya este mes, lo que he utilizado este mes. Y me ha gustado mucho, pero hay algo que tengo. Bueno, primero lo positivo. Primero, me ha gustado mucho. Siento que huele súper delicioso. Miren la densidad del producto. Es un champú normal. Huele delicioso. Me encanta cómo huele. La textura, pues es un champucito, como todos los champucitos, siento yo. Pero sí, huele muy rico. El envase también me gusta muchísimo. Los colores siento que llaman un poco la atención. Y lo estaba buscando para lo que ya les dije, para cabello fino. Y bueno, espérenme, limpio esto. Lo que lo he utilizado, siento que la verdad sí me da, no es que me dé mucho volumen y que ya me sienta, mejor dicho, con el pelo así, para desfilar. Pero lo que sí me ha ayudado mucho es a no sentir el pelo pegado, sino lo siento más suelto y sí lo siento como con más forma, ¿saben? O sea, no lo siento así, sino como que con textura, lo siento con un poco de textura. Ya no lo siento como delgadito y como ahí, ¿no? Sino con texturita. Me gustó mucho esa parte. También me gustó mucho que lo siento más suelto. De pronto el champú anterior que estaba utilizando, en serio, hay más o menos, pero bueno, igual me lo terminé todo. Así que este sí me gustó mucho por esa parte. Por otro lado, leyendo la parte de los ingredientes, este champú tiene sulfato, así que si no te gusta mucho este ingrediente, pues no recomiendo este champú para ti. Recordemos que este ingrediente es un poco pesadito, así que no es un champú para utilizar. Siento que no es un champú para utilizar todos los días porque sí es un poco pesado. Yo no lo utilizo todos los días, así que para mí está súper bien, porque si ya lo utilizo mucho, pues ya mi cabello también lo va a sentir muy fuerte por este ingrediente, pero está muy bien si lo alternas de pronto con otro o si tus lavados no son tan frecuentes. Así que después de varios lavados, no es que tenga más pelo y no es que mi pelo se vea, mejor dicho, así con volumen, pero sí tiene más cuerpo. Se ve como más llenito. No reseca, limpia súper bien por este mismo ingrediente que tiene y deja una base ligera para continuar con la rutina del cabello. ¿Te ha pasado que tu pelo se pega al cuero cabelludo? Pues precisamente siento que este champú ayuda muchísimo a esto. Y ahora vamos a ver lo que dice alguna gente sobre este producto. Por ejemplo, encontré comentarios que decían que sí, que daba más volumen,
pero que no esperáramos milagros. También decían que funciona mejor para cabello fino, pues eso es obvio, hay que leer las etiquetas, este dice para cabello fino. También dice que no engrasa rápido y que eso es un plus. Este punto también lo noté mucho estas 2 últimas semanas, más que todo esta que acabo de pasar, que mi pelo aguantó súper bien sin engrasarse. Y los precios de este champú la verdad que están súper bien. Por ejemplo, en Francia está alrededor de 4 a 6 euros, en México entre 90 y 130 pesos mexicanos y en Colombia entre 18.000 pesos y 28.000 pesos colombianos. No es un precio, mejor dicho, súper elevado como de pronto lo podemos ver en otros productos y está muy bien para probarlo. Y ahora vamos con este que es el acondicionador, es de otra línea. Entonces, este es igual, L'Oreal, ya saben, acá se llama el CEF. Eficacia desde la primera aplicación, igual no botella renovable, bla. Dice aceite extraordinario y desenredante, nutrición profunda, aceites de marula y de camelia. 8 semanas de nutrición y brillo para cabello seco. Cabello seco. Lo que me atrapó de este acondicionador, les voy a decir la verdad, es el olor. Es que lo huelo y me encanta. Siento que nunca había comprado un acondicionador con este olor tan delicioso. Y cuando dije al principio el video que los había comprado por pura coincidencia, la verdad fue así, porque estaba con una amiga y luego salimos a caminar, iba a comprar mi champú y mi acondicionador porque se me habían acabado. Entramos a una tienda y mi amiga me recomendó este yo lo compré porque ya lo tenía en mente comprar un champú para cabello fino, pero este sí me lo recomendaron y este fue porque lo encontré por ahí como en el estante, como cabello fino, vamos a probar este, pero este fue recomendado. Y Ale, si estás viendo este acondicionador, muy buena recomendación. Así que vamos a ver qué dice la página de L'Oreal sobre este producto. Entonces dice, cabello seco o muy seco necesita nutrición. Transforma tu cabello con el Beef Extraordinary Oil de L'Oreal Paris. Nuestro acondicionador nutritivo está potenciado con aceites de marula y camelia para ayudar a restaurar los lípidos y aportar hasta un 90% de nutrición instantánea. Consigue un cabello sedosamente suave con hasta 8 semanas de nutrición y brillo. Apto para todo tipo de cabellos y texturas. Beneficios. Hasta 8 semanas de nutrición enriquecido con aceites de marula y camelia. El cabello se siente más suave y luce saludable. Apto para todo tipo de cabello y texturas, sin siliconas para un toque más natural. Así que como leímos, este acondicionador sirve para todo tipo de cabello, para todo tipo de texturas, especialmente para los cabellos secos. Y la verdad que me animé a comprarlo y a probarlo porque mi base, mi cuero cabelludo es grasita, es grasosita, pero mis puntas se suelen secar muchísimo. Por eso utilizo muchos aceites y bueno, todas estas cosas de las que les he hablado. Así que me atreví a probarlo y me ha gustado mucho. Pero más que me ha gustado es que el olor me tiene atrapada. Hasta una vez me acuerdo que me lo apliqué y Mateo fue como, tu cabello te huele muy rico. Y yo, ¿verdad que sí? Es que sí, si lo olieran. Cuando tengan la oportunidad, huélalo. Es el acondicionador más rico que yo he olido. Y ahora vamos a ver los comentarios sobre este producto que encontramos. Dice que deja el pelo súper suave, que huele increíble. Cuidado si tienes el pelo fino, usa poco. Y sí, no es para uno, mejor dicho, echarse mucho de este acondicionador en el cabello, por lo que tiene muchos aceites y todo esto. Entonces puede más o menos como no darle tanto volumen al cabello. Entonces, si tienes pelo fino, sí, muy poquito. Yo me aplico pues lo normal, muy poquito, no es que me emocione. Me gustaría porque en serio que el olor, pero igual súper bien. Así que el único riesgo que le veo a este producto sí es lo del volumen. Pero para mí no es un problema porque yo tampoco quiero pues el volumen, sino tener mi cabello finito. Ya sé que lo tengo fino, que nunca va a estar así como todos, pero un cabello bien cuidado. No importa si lo tenemos fino, pero lo importante es que esté bien cuidado, bien nutrido, bien con brillo, mejor dicho. Así que me aplico el champú que ya vimos, que me da volumen aquí en esta parte de acá, me lo deja sueltecito, y este que me hidrata muchísimo las puntas. Entonces para mí es como la combinación perfecta. Y ahora vamos a ver los precios, cuánto vale.
En Francia está entre 4 a 6 euros, igual que el champú. En México de 90 a 140 pesos mexicanos y en Colombia de 20.000 pesos a 30.000 pesos colombianos. Pues otra vez es bastante asequible para todo lo que ofrece. Me parecen buenos productos. No tienen un precio desbordante que uno diga como ay no los puedo comprar. Me gustaron, los volvería a comprar. La verdad que a mí me gusta mucho probar productos para el cabello, así que estos dos en serio están en mi lista de favoritos. Igual yo sigo pasándome por las tiendas y a ver qué más veo por ahí para aplicarme, para comprarme, porque siento que mi cabello es muy de... Si utilizo este producto por mucho tiempo, es de los que ya se acostumbra a este producto y hasta por ahí se vuelve como todo lo contrario. Entonces me gusta mucho por eso variar de productos, cambiar, pero estos dos muy buenos. Solo con esas pequeñas cositas que mencioné. Lo chistoso acá es que creo que compré los dos que eran, los mezclé bien porque este me da pues un poco de volumen, pero es más como de textura, como de fuerza al cabello. Me prepara muy bien la base, me lo deja súper ligera y este me nutre, me da olor, en serio me huele muy rico y me da brillo. Entonces es como una combinación que me gustó sin pensarlo. Así que sí, estos dos son mis favoritos del mes. No es porque sean perfectos y mejor dicho, sino porque en verdad cumplen con lo que mencionan. Está como en el rango. ¿Y a ti qué producto te ha sorprendido este año? ¿Qué producto has probado que digas, Ingrid, tienes que probar este producto? Porque quiero seguir probando más productos, quiero conocer todas estas líneas, a ver qué tal van, cuáles nos va mejor, cuáles no. Y si tienen muchas recomendaciones, déjenmelo aquí en los comentarios. Hasta una próxima. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Y ahora sí, hasta una próxima. Bye.